Bienvenidos nuevamente, chicos. Vamos a trabajar en este caso el problema de la regla de tres. ¿Ok? Vamos a presentarles algunos ejercicios del tema. Muy bien, empecemos. Bien, vamos a leer el siguiente problema, el cual dice lo siguiente, ¿no? Para terminar cierta producción en 9 días, se necesitarían 32 obreros que trabajen con una eficiencia del 80%. Calcular en cuántos días terminarán dicha producción. 24 obreros trabajaron al 60% de eficiencia. Entonces, lo que primero tenemos que hacer aquí, jóvenes, ¿no? En este tipo de ejercicios, reconocer las magnitudes que participan en el problema, ¿no? Es decir, aquí reconocemos, ¿no? Con la información brindada, ¿no? Reconocemos ciertas magnitudes, por ejemplo, el número de días, el número de obreros y la eficiencia, ¿no? De esas tres magnitudes, ¿ok? Nosotros sabemos que la cantidad de obreros con la eficiencia se van a reducir, se pueden reducir, ¿no? Entonces vamos a plantear, ¿no? Vamos a resumir así, ¿no? Como número de días, sus números de obreros, y vamos a ir colocando, ¿no? Los datos que nos está brindando el problema, ¿no? El problema dice que en 9 días se necesitarían 32 obreros, pero con 80% de eficiencia. Es decir, esa cantidad de obreros se multiplica por la eficiencia que tienen. Asimismo, el problema nos va a pedir, ¿no? Nos está pidiendo en cuántos días, ¿no? Conozco cuántos días son, se va a terminar dicha producción con 24 obreros, pero trabajando al 60% de eficiencia. Es decir, esa cantidad de obreros también multiplica a la eficiencia que le corresponde, ¿no? 32 por 80% y 24 por 60% son respectivamente 25,6 y 14,4. ¿Eso qué quiere decir? Que esos 32 obreros, al tener una eficiencia del 80%, ¿no? Hacen un equivalente a como si estuvieran trabajando 25,6 obreros, ¿no? Mientras que esos 24 obreros que están trabajando en 60% de eficiencia, ¿ok? Significa que son como un equivalente de 14,4 obreros. Bien, entonces aquí vamos a analizar las magnitudes, días y obreros, ¿no? Y nosotros sabemos que la obra o el trabajo se termina en más días cuando tenemos menor cantidad de obreros. En cambio, si aumentamos la cantidad de obreros, la cantidad de días disminuye. Es decir, esas magnitudes son inversamente proporcionales, ¿no? Y la regla de tres siempre nos dice que si tenemos magnitudes que son inversamente proporcionales, vamos a trabajar el producto de manera horizontal, ¿no? Mediante flechas, ¿no? Es decir, 9 va a multiplicar a 25,6 y X va a multiplicar a 14,4. Es decir, luego escribimos el producto 9 por 25,6 igual a X por 14,4, donde tenemos que 230,4 es igual a 14,4X. Pasamos a dividir 14,4 para despejar X y tenemos que X es igual a 16. ¿Qué es 16 en el problema? ¿Qué representa el valor de X en el problema? Pues va a representar la cantidad de días en los cuales estuvieron trabajando 24 obreros con un 60% de eficiencia. Por lo tanto, la respuesta será 16 días y la alternativa será la letra. Un problema sencillo, ¿no? De aplicación de regla de tres. ¿Ok? Bien. Veamos ahora el siguiente ejercicio. Dice, con 16 obreros se puede hacer el asfaltado de una calle en 27 días. Calcular en cuántos días se realizaría el asfaltado si 5 de los obreros laboran aumentando su eficiencia en un 40%. Bien, jóvenes. Con la información brindada, ¿no? Luego de reconocer las magnitudes, tendríamos nuevamente el número de días y el número de obreros. ¿Ok? El problema dice que con 16 obreros yo puedo hacer, ¿no? El asfaltado en 27 días. Sin embargo, el problema dice que en cuántos días yo terminaría ese asfaltado si 5 de esos obreros han aumentado su eficiencia en un 40%. ¿No? Y aquí vamos a decir lo siguiente. ¿Qué significará? ¿No? ¿Qué significa, joven? ¿No? Que hayan aumentado, ¿no? Hayan aumentado su eficiencia en un 40%. ¿No? Dice, 5 están aumentando su eficiencia en un 40%. ¿Qué quiere decir ello? Bien, entonces para ello vamos a
plantearlo de la siguiente manera. Nosotros sabemos que tenemos 16 obreros, ¿no? Ahí están 16 obreros, y dice que de esos 16, ¿no? De los 16 obreros, 5 de ellos están aumentando su eficiencia. Solo 5 de los 16. Entonces la pregunta es, ¿cuántos no aumentan su eficiencia? Pues 11 de ellos no aumentan su eficiencia. ¿Sí? Entonces aquí, ¿no? Decimos, ¿no? Hay un grupo que está aumentando su eficiencia y hay un grupo que no está aumentando su eficiencia. ¿Sí? Entonces se divide esos mismos 16, pero van a ser dos grupos, ¿no? Un grupo de 5 que aumenta su eficiencia y un grupo de 11 que no aumenta su eficiencia. Entonces, recordemos que los trabajadores, las personas, ¿no? Normalmente tenemos una eficiencia del 100%. Trabajamos, o los equivalentes de trabajo es como si fuéramos una persona, ¿no? Entonces aquí, ok, estos 11 que no cambian su eficiencia, podemos decir que su eficiencia de ellos es como el 100%, ¿no? Es como el 100%. En cambio, esos 5 que están aumentando su eficiencia, si su eficiencia, si su eficiencia era de 100%, si les aumento la eficiencia, ¿qué obtendríamos como resultado? Obtendríamos, ¿no? Lo siguiente, ¿no? Habría que sumarle 40%, ¿no? De la eficiencia inicial que tenía, ¿no? Entonces, como la eficiencia era 100%, al sumarle 40%, obtenemos que la nueva eficiencia para esos 5 obreros será de ¿cuánto? Será de 140%, ¿no? 140%. Ahí está, ¿no? O sea, mientras que un grupo es 11 por 100%, es decir, 11, ¿no? El otro grupo será 5 multiplicado por 140%, ¿no? Entonces aquí, si hablamos, ¿no? Del equivalente en personas que van a estar trabajando, ¿no? Lo que nosotros tendríamos que hacer con esos resultados y lo que nosotros tendríamos que hacer con 5 multiplicado por 140% y 11 multiplicado por 100%, lo que nosotros tendríamos que hacer para saber cuál es el equivalente, ¿no? A personas que están realizando el trabajo, lo que tendríamos que hacer es sumar esas cantidades, ¿no? Tendríamos que sumar esas cantidades, ¿no? Y tendríamos lo siguiente, 11 sumado con 5 multiplicado por 140%, ¿no? Por eso sería, ¿no? Eso sería lo que hay que completar aquí, ¿no? Muy bien, muchachito. Entonces, seguimos con el problema, ¿no? Recordando de que A más sobre los menos días, dice que son IP, el producto es horizontal, y que 11 sumado con 5 por 140% resulta ser 18. Es decir, que el hecho de que 5 de ellos hayan aumentado su eficiencia en un 40% significa de que el trabajo, ¿no? Está siendo realizado como si hubieran, ¿no? Como si estuvieran trabajando 18 horas, ¿no? En los 16, ¿no? Bien, entonces luego al momento de multiplicar tendríamos 27 por 16 igual a x por 18, ¿no? Simplificando, ¿no? Tendríamos 3 por 8 igual a x, es decir, que x vale 24. X es la cantidad de días en la cual han trabajado los 16 obreros, pero donde 5 de ellos han aumentado su eficiencia en un 40%. Por lo tanto, la respuesta es 24 días y la alternativa es la letra I. ¿Ok? Muy bien. Hacemos ahora el siguiente ejercicio, en el cual me dicen que para pintar una esfera sólida de 20 centímetros de radio se gastaría $64. Calcular cuánto se gastará para pintar otra esfera también sólida de 25 centímetros de radio. Bien, entonces, aquí si bien es cierto, no, el problema nos da como magnitud el radio, la longitud del radio
cuando se habla del radio, ¿no? De la esfera, ¿no? Nosotros cuando vamos a pintar, no trabajamos la magnitud, ¿no? del radio, sino trabajamos como magnitud el área, ¿no? El área que se quiere pintar. Entonces, con la información brindada, la magnitud es a trabajar en este caso, como se trata de pintar una esfera sólida, tiene que ver no con el radio, sino con el área de la esfera, ¿no? Y el gasto, ¿no? Se comparan esas dos magnitudes. Entonces, la pregunta aquí es, ¿y cómo se calcula, ¿no? el área de una esfera? ¿No? ¿Cómo calculamos el área de una esfera? Entonces vamos a escribir aquí, jovencito, ¿sí? El área de la esfera, vamos a poner A de área, ¿no? Se calcula como 4 pi por r al cuadrado, ¿no? 4 pi por r al cuadrado, ¿no? Hay que saber esa formulita, ¿no? 4 pi por r cuadrado, ¿no? Ahí está, esa es la fórmula para calcular el área de una esfera, ¿no? Bien, entonces vamos a reemplazar los datos. En el caso de el radio sea 20 centímetros, el área sería 4 pi por 20 al cuadrado. El gasto que le corresponde es $64, ¿no? Cuando el radio sea 25 centímetros, sería 4 pi por 25 cuadrado. Aquí puedo poner las cantidades sin las unidades porque ambos radios están en centímetros, ¿no? Eso quiere decir que las áreas van a estar en centímetros cuadrados, ¿no? Bien. Y el gasto que le corresponde, no lo sé, si X es justamente lo que están preguntando. Y bien, mientras mayor sea el área que voy a pintar, ¿no? El gasto va a aumentar, ¿no? Voy a gastar más, ¿no? En pintura, ¿no? Es decir, son cantidades directamente proporcionales, ¿no? Y según el método de la regla de tres, pues el producto es cruzado, ¿no? Es decir, que 4pi multiplicado por 20 cuadrados es igual a 4pi multiplicado por 25 cuadrados por 60. ¿No? Y aquí es por X, ¿no? A la izquierda, ¿no? Entonces procedemos aquí a simplificar, ¿no? Simplificamos, ¿no? Simplificamos 4pi, simplificamos 4pi, ¿no? En ambos lados. Y tenemos lo siguiente, ¿no? 20 cuadrado multiplicado por x igual a 25 cuadrado multiplicado por 64. Y reduciendo tenemos que x vale 100. ¿Qué viene a ser x? X viene a ser el gasto, ¿no? Cuando el radio de la esfera es 25 centímetros, ¿no? Por lo tanto, la respuesta es $100, la alternativa de la letra. ¿Ok? Muy bien. Entonces vamos a pasar, ¿no? al siguiente ejercicio, el cual dice lo siguiente. Con 6 obreros se planea terminar una producción en 24 días. Si después de 8 días de trabajo se incorporan 2 obreros más, calcular en cuántos días menos de los calculados se acabó la producción. ¿No? Este es un problema clásico, ¿no? De regla de tres, ¿ok? El cual vamos a trabajarlo de la siguiente manera. ¿Ok? Aquí vamos a, ¿no? Primero ¿no? A que quede claro lo siguiente. El problema plantea que con 6 obreros se pueda terminar, ¿no? Se pueda terminar en 24 días. Eso es lo que está planeado, ¿no? Que con 6 obreros pueda terminar mi obra en 24 días. ¿Ok? ¿Sí? Eso es lo que plantea el problema, ¿no? Entonces aquí aquí en borrador, ¿no? Vamos a poner, por ejemplo, aquí número de días, ¿no? Para que se pueda entender, número de días, número de obreros, ¿no? Y lo que es la obra, ¿no? O parte de la obra de trabajo. Bien, según el problema, ¿no? Según el problema, según el problema, con 6 obreros
debo terminar toda la obra, o sea, la obra completa, que vamos a decir que es como uno, en un tiempo de 24 días. Sin embargo, eso no va a ocurrir. ¿Por qué? Porque el problema dice que después de 8 días no vamos a tener 6 obreros, sino que esa cantidad de obreros va a aumentar. O sea, lo que va a ocurrir es que esos 6 obreros van a estar trabajando 8 días. Entonces, vamos a poner aquí, ¿no?, que esos 6 obreros han estado 8 días y quiero averiguar qué parte de la obra han avanzado. Entonces aquí lo que voy a hacer es, ¿no?, comparar, ¿no?, las siguientes magnitudes, ¿no? Días con horas. ¿Por qué no toco al número de obreros? Porque el número de obreros es la que se mantiene constante, ¿no? Entonces comparo el número de días con obra. A mayor número de días, mayor parte de la hora realizada. Entonces, ¿cómo son? Son de P. Entonces, ¿qué se debe cumplir aquí? ¿No? Se debe cumplir lo siguiente. Se debe cumplir que 24, ¿no?, multiplicado por X debe ser igual a 8 multiplicado por 1. ¿Ok? Eso quiere decir que la parte de la hora trabajada es igual a 8 24avos, el cual tiene como equivalente un tercio. Eso quiere decir que los 6 obreros, en este caso, en este problema, al no haber estado todo el tiempo, o sea, al no haber estado los 24 días, sino al haber estado 8 días, no han avanzado todo el trabajo, o sea, no avanzaron toda la hora completa, sino que avanzaron una parte. ¿Qué parte de ese total avanzaron? Lo que acabamos de encontrar. Ellos han avanzado la tercera parte, ¿no? Los 8 24avos, que sería la tercera parte, ¿no? Bien. Entonces, vamos, ¿no?, a hacer lo siguiente, ¿no? Vamos a dejar marcado esto. 6 obreros han ido trabajando 8 días, ¿no? Y las magnitudes serían estas, ¿no? La obra, o sea, parte de la obra que trabaja, la cantidad de días que le demanda y la cantidad de obreros que participan. Vamos a decir que 6 obreros se han trabajado 8 días y la parte de la obra que han trabajado es un tercio, ¿no? Lo que acabamos de ver ¿no?, hace un poco, ¿no? Hace poco, ¿no? 6 obreros durante 8 días han avanzado en la tercera parte. El problema dice que luego de esos 8 días, la cantidad de obreros aumenta en 2, o sea, los obreros se vuelven 8, ¿no? Me pide calcular en cuántos días menos se acabó la producción. Bien, entonces para eso podríamos hacer lo siguiente, ¿no? Podríamos hallar la totalidad de días y luego restar, ¿no?, lo planeado menos lo que realmente no se trabajó, ¿no?, menos el total de tiempo que realmente se trabajó, ¿no? Entonces, pero esos 8 obreros, ¿qué parte de la obra van a realizar? Van a realizar los 2 tercios. Claro, si ya se avanzó un tercio de la obra, lo que estos 8 van a realizar va a ser lo restante, ¿no? O sea, 2 tercios. ¿Cuántos días? No lo sé, ¿no? Entonces aquí tenemos 3 magnitudes y comparamos, ¿no?, días con obra y días con obreros, ¿no? ¿Y ello por qué? Porque observamos que aquí justamente en la columna del medio se encuentra la incógnita. Entonces, esta magnitud se compara con obra y luego se compara con obreros. A más días, mayor parte de obra, ¿no? Y a más días es porque hay menos obreros, ¿no? Luego, ¿no?, sabemos que si son de P el producto es cruzado, si son de producto es horizontal, entonces seguimos las flechas, ¿no? Un tercio multiplicado por X multiplicado por 8 es igual a 2 tercios multiplicado por 8 multiplicado por 6, ¿no?
Pasamos a simplificar un poquito, ¿no? Puedo sacar tercia, ¿no? Para empezar, sacamos tercia que me queda 2, ¿ok? Tendríamos lo siguiente, 8x tercias igual a 2 por 8 por 2, ¿no? Volvemos a simplificar, octava, octava, ¿no? Y pasamos el 3 a multiplicar, ¿no? Tendríamos que x es 12. Ese valor de x que hemos obtenido es la respuesta. ¿Por qué? Porque este x igual a 12 representa la cantidad de días en los cuales, ¿no? Trabajaron los 8 obreros. Entonces, como la pregunta dice calcular en cuántos días menos, entonces aquí en el número de días puedo ver que lo que tendría que hacer es, ¿no? Si yo sumo esas cantidades, voy a tener el total de días trabajados. Y eso lo debo restar de la cantidad de días que se esperaba, ¿no? Terminar la obra. Es decir, para yo saber cuántos días menos, tendría que restar 24, tendría que restar 8 sumado con 12, ¿no? Y eso me da 4, es decir, que la obra se ha terminado en 4 días menos. Por lo tanto, la alternativa es la letra C. Ahí está. ¿Ok? Bien. Ese sería ese ejercicio. Bien, entonces vamos a pasar, ¿no? Al siguiente problema, el cual dice lo siguiente. Instalar las redes de gas natural en una urbanización demanda 30 días, empleando 20 obreros que trabajaran 8 horas diarias. Si después de 12 días de trabajo se pidió que la instalación quedase terminada 6 días antes de aquel plazo, y así se hizo, calcular cuántos obreros aumentaron, teniendo presente que se aumentó también en 2 horas el trabajo diario, ¿no? Entonces aquí, con toda la información, ¿no? Vamos a tener magnitudes, obra, número de obreros y tiempo. Entonces vamos a basarnos en lo que hemos visto en el ejercicio anterior. Dice, con 20 obreros, ok, se esperaba terminar en 30, pero no voy a trabajar con los 20, ¿no? Con los 20 no voy a trabajar los 30 días, sino que voy a trabajar 12 días y a 8 horas diarias. Es decir, 12 días, 8 horas diarias, 96 horas de trabajo, ¿no? Este 12 que está aquí, ¿no? Es la cantidad de días que han trabajado estos 20 obreros. Entonces, ¿qué parte de la obra se habrán hecho, ¿no? En esos 12 días? En esos 12 días se habrán trabajado los 12 treintaavos de la obra, ¿no? Que si gustan lo podemos dejar así o si gustan lo podemos simplificar, ¿no? No hay ningún problema. Igualito problema va a salir. Lo he dejado como 12 sobre 30 para que, ¿no? Para relacionarlo con el problema anterior, nada más. ¿Ok? Entonces el problema dice que después de los 12 días, no quiero que la obra termine 6 días antes. O sea, ya no quiero, o ya no se quiere que la obra esté terminada en 30 días, sino que estén terminados 6 días antes. O sea, el tiempo que debería durar, ¿no? El tiempo que debería durar, ¿no? Sería 30 menos 6, ¿no? O sea, cuántos días debe durar ese trabajo? Ese trabajo debe durar 24, 24 días, ¿no? ¿Ok? Debe, ¿no? Debe trabajarse en 24 días, de los cuales ya hemos usado 12. ¿Ok? Entonces, ¿cuántos días faltarían? Entonces, yo podría decir que, eh, entonces podría decir que faltan, ¿no? Faltan 12, faltan 12 días, ¿no? Faltan 12 días. ¿Ok? Sí, faltan 12 días. Entonces, faltan 12 días. Bien, sí, entonces faltan 12 días. Ya hemos trabajado 12, faltan 12 días.
Pero en esos 12 días que faltan, se tiene que aumentar en 2 horas el trabajo diario. O sea, si el trabajo diario era de 8 horas por día, al aumentarle 2 horas va a ser 10 por día, ¿no? Entonces, ¿cuántos obreros van a ser necesarios? No lo sé, pero sí sé que de obra le van a faltar 18 treintavos, o su equivalente, ¿no? Y que al momento de calcular el tiempo tendría que ser 12 por 10. ¿Por qué 12? Porque faltan 12 días. ¿Y por qué 10? Porque las horas diarias aumentaron en 2, ¿no? Aumentó también en 2 horas el trabajo diario. Eso es lo que hice. Eso es lo que hice el problema. ¿Ok? Vamos a borrar un momento por aquí. ¿Ok? Listo. Entonces vamos a comparar magnitudes, ¿no? Hora es directamente proporcional al número de obreros sobre el desplazamiento en función del tiempo, ¿no? Aplicando regla de tres, producto cruzado, punto horizontal. ¿Ok? Y bien, entonces tendríamos lo siguiente, ¿no? 12 treintavos por x por 120 es igual a 18 treintavos por 20 por 96 y empezamos a simplificar, ¿no? Simplificamos treintava, simplificamos treintava, ¿no? Lo primero que simplificamos y simplificando más tendremos esto, ¿no? Que x vale 24, ¿no? Que x vale 24. Entonces x que viene a ser 24 obreros, ¿no? 24 obreros. Entonces la pregunta es, si inicialmente habían 20 obreros, nos están preguntando cuántos obreros han aumentado. Y aquí han trabajado 24 obreros, ¿qué significa? Que al final aumentaron cuántos obreros. 4, ¿no? Inicialmente habían 20, terminaron haciendo el trabajo 24. Entonces, ¿cómo sé cuántos obreros tuvieron que aumentarse? Tuvieron que aumentarse 4 obreros, ¿no? Restando, ¿no? Y esa sería la alternativa B. ¿Ok, jovencitos? Muy bien. Listo. No es un problema difícil, ¿no? Es bastante sencillo, pero sí hay que tener, ¿no?, mucho cuidado al momento de leer los datos, ¿no? Muy bien. Entonces, sigamos. Ok, veamos el siguiente ejercicio, cuál dice lo siguiente, ¿no? En 15 días, 6 obreros han hecho los 5 séptimos de esta obra que les fue encomendado. Si entonces se retiran 4 obreros, calcular en cuántos días se terminará lo que faltaba de la obra con los obreros restantes. Bien, me pareció al anterior, ¿no?, mucho más sencillo todavía. Entonces vamos a poner con la información brindada, ¿no? Nuevamente, obra, tiempo y número de obreros. En 15 días, 6 obreros han hecho los 5. Después, de esos 15 días, se han retirado 4 obreros. O sea, ¿cuántos obreros hay ahora? 2. Se han ido 4, quedan 2. Eh, sé que de obra me van a faltar 2 séptimos, porque se han avanzado los 5 séptimos para terminar, faltan los 2 séptimos, pero no sé cuántos días van a demorarse, ¿no? Entonces, aquí procedemos a analizar cómo son las magnitudes, ¿no? Si es de P, producto de mezcla, si es P, producto horizontal, y bueno, luego operamos nada más, ¿no? 5 séptimos por X por 2, igual a 2 séptimos por 15 por 6. Simplificamos, ¿no? Séptima, séptima, mitad, mitad, ¿no? Quinta 1, mitad, quinta 3, ¿no? Es decir, que el valor de x es 18. Entonces, x es el tiempo en el cual, ¿no?, van a terminarse, ¿no?, en el cual va a terminarse la obra, ¿no? Entonces, la respuesta es 18 días, por lo tanto, la alternativa es la letra B, ¿no? Es un problema, ¿no?, mucho más sencillo, pero donde también se aplica, pues, ¿no?, lo visto anteriormente. ¿Ok? Muy bien, jovencitos. Entonces, avancemos, ¿no? Y veamos el siguiente problema, ¿no? También interesante, ¿no? Dice así, ¿no? Eh, Ahí está el problema. Una cuadrilla de 22 obreros trabajando 5 horas diarias han empleado 6 días para abrir una zanja de 220 metros de largo, 1 metro de ancho y 0,625 metros de profundidad. Calcular cuántos días más se empleará otra cuadrilla de 2 obreros trabajando 4 horas diarias para hacer otra zanja de 100 metros de largo, 1,5 metros de ancho, ¿no? Y 1 metro de profundidad. ¿Ok? Sí, eso está preguntando el ejercicio.
¿no? Bien, entonces aquí están, ¿no? Trabajando obreros, una cantidad de horas diarias durante ciertos días, ¿ok? Pero cuando me habla de la zanja, ¿ok? Bien, yo podría plantear lo siguiente, ¿no? A ver, a dibujar, vamos a hacer la representación, ¿no? De lo que dice el problema, ¿ok? Sí, vamos a dibujar una zanja, pero vamos a hacer el diseño en 3D, ¿no? Sí, vamos a hacer el diseño de la zanja en 3D, ¿ok? Sí, mira, vamos a dibujar nuestra zanja para que el problema se pueda entender, ¿no? Vamos a sombrear aquí, ¿no? Por aquí también. Ok, y vamos a dibujar a nuestra personita. Vamos a, sí, vamos a poner a una personita ahí. Ok, sí, vamos a poner una personita ahí, ¿no? Que me represente pues a uno de los obreros que está cavando la zanja. Ok, sí, para hacerlo un poquito gráfico. Ok, bien, esta que está de rojo vendría a ser la zanja, ¿no? Vista en 3D, ¿sí? Vendría a ser la zanja vista en 3D, ¿ok? Sí, este espacio está, digamos así, hueco, ¿ok? Y el problema lo que dice, ¿por qué hago el dibujo en 3D? Porque el problema le da 3 dimensiones, ¿no? Si el problema me diera 2 dimensiones, es plano, ¿no? ¿Verdad? Pero si el problema me da ya 3 dimensiones, pues estamos hablando, ¿no? De un dibujo en 3D, ¿no? Bien, entonces aquí está uno de nuestros obreros de esa cuadrilla, que está trabajando en la zanja. El problema por dato me dice el problema por dato me dice lo siguiente, ¿no? Me dice que esa zanja tiene un largo, un ancho, ¿no? Y esto una profundidad, ¿no? Sí, imaginemos que este sea, ¿no? el ancho, este sea el largo, perdón, el largo, este sea el ancho, y este sea la profundidad, ¿no? Entonces aquí estamos viendo un tipo ¿no? de objeto en 3D, que si estuviera lleno podríamos, ¿no? decir que es como un sólido, ¿no? Entonces aquí, ok, yo podría decir que esta longitud es A, esta longitud es B y esta longitud es C. Al momento de cavar, lo que vamos a hacer es retirar, ¿no? Retirar terreno de ese espacio, ¿no? Estaríamos retirando terreno de ese espacio, ¿no? Vamos a poner aquí, vamos a sombrear. Si esto que estoy sombreando bien vendría a ser el piso sobre el cual está. Si sombreo esto de aquí, ahí, bueno, y ahí está, ¿no? Ok, ¿sí? Bien, más o menos así, ¿no? Entonces, lo que estoy haciendo al momento de sacar, de cavar la zanja, estoy retirando, ¿no? Tierra, ¿no? De ella, es decir, le estoy quitando volumen. Entonces, si vemos la figura y cómo se calcula el volumen de esa figura,
Vamos a ponerlo por aquí, ¿no? El volumen de esa figura sería, ¿no?, el producto de las tres dimensiones, es decir, A multiplicado por B multiplicado por C. ¿Ok? ¿Sí? Ese sería el volumen que se está recreando al momento de sacar, ¿no?, la tierra de, ¿no?, para hacer la zanja. ¿Sí? Entonces, eso es lo que quería mostrarles, ¿no?, en el dibujo, para que se entiendan por qué estoy trabajando volumen y por qué estoy trabajando ese tipo de volumen. ¿Ok? Entonces vamos a borrar aquí rápidamente. ¿Sí? ¿Ok? Ya dado que ya se mostró ello, entonces vamos a borrar. Y bien, vamos a la resolución nuevamente, ¿no? Estamos hablando de volumen, estamos hablando del tiempo y estamos hablando de horas. En el caso del tiempo, observamos que nos hablan de horas diarias y nos hablan de días. ¿Qué se hace cuando tenemos días y tenemos horas diarias? Esas cantidades se multiplican y se obtiene el tiempo, ¿no?, visto como horas de trabajo. En este caso, porque son obreros que están trabajando, ¿no? Ok, bien, entonces el volumen en el primer caso sería pues 220 por 1 por 0,625. Y en el segundo caso el volumen sería 1,5, ¿no?, 100 por 1,5 por 1. Entonces, tiempo 6 por 5, ¿por qué? Porque son 6 días a 5 horas diarias, son 22 obreros y el volumen ahí está, ¿no?, 220 por 1 por 0,625. Mientras que en el segundo caso son 2 obreros, el volumen es 100 por 1,5 por 1. No sé cuántos días, pero sí sé cuántas horas diarias, ¿no? Dice 4 horas diarias. Y me preguntan los días, ¿no? ¿Cuántos días más, no? Y entonces aquí vemos volúmenes directamente proporcional al tiempo, ¿no? A mayor tiempo transcurrido, mayor volumen no trabajado, ¿no? A mayor tiempo es porque tengo menor cantidad de obreros. Entonces, no trabajamos con las flechas, ¿no? El método regla de 3 y tenemos eso, ¿no? Al multiplicar 220 por 1 por 0,625 se obtiene 137,5 multiplicado por 4x multiplicado por 2, que hacemos lo mismo en el otro lado, ¿no? Sería 150 por 30 por 22. Simplificamos un poquito y tenemos que x es 15. ¿No? Hemos obtenido que x es 15. ¿Qué es x? X viene a ser la cantidad de días, ¿no?, donde se trabajó a 4 horas diarias. El problema me dice cuántos días más se empleó. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Sumar la cantidad de días para saber cuántos días me tomó. ¿Ok? Sí, pero como es una comparación, bueno, lo que me está diciendo aquí, perdón, es cuántos días más se trabajó aquí y cuando hubieron 22 horas. Entonces, eso, ¿cómo se halla? Restando, ¿no? 15 menos los 6 días y te da como respuesta 9, ¿no? 9 días. Es decir, que trabajaron 9 días más, ¿no? La respuesta es 9 días, por lo tanto, la alternativa correcta es la letra E. ¿Ok? Sí, la letra E. Muy bien, entonces hemos terminado un ejercicio más. ¿Ok? Y vamos a pasar al siguiente ejercicio, el cual menciona lo siguiente, ¿no? ¿Ok? Sí, vamos a cambiar de ejercicio. El problema dice lo siguiente: una compañía industrial posee tres máquinas con 84% de rendimiento para producir 3.600 docenas de envases en 6 días de 8 horas diarias de trabajo. Si se desea producir 8.100 decenas de envases en 4 días trabajando 7 horas diarias, calcular cuántas máquinas con 90% de rendimiento se den. Bien, entonces con la información brindada, vamos a tener el problema de esta manera, ¿no? Estamos hablando ahora del número de envases, número de máquinas y el tiempo. Máquinas, como hablo de máquinas con rendimiento, ya sabemos que es el producto. Número de envases, 3.600 docenas, o sea, por 12. Y el tiempo es 6 por 8, ¿no? 6 días, 8 horas diarias, ¿no? En cambio, si fueran 8.100 decenas, 8.100 por 10, el tiempo va a ser 4 días, 7 horas diarias. Y no sé cuántas máquinas, pero sí sé que su rendimiento debe ser del 90%, ¿no? Comparamos las magnitudes. Máquinas es de P a número de envases, máquinas es inversamente proporcional al tiempo, ¿no? Aplicamos el método de la regla de tres, ¿no?, con las flechas y tenemos luego este producto, ¿no?
Y por aquí vamos simplificando porcentajes, simplificamos, ¿no? 100, y me queda esto, ¿no? 36 por 12 por 90 por 28 por x igual 81 por 10 por 3 por 84 por 48. Volvemos a simplificar, ¿no? Y me queda 36 por 2 igual a x igual a 81 por 48. Y reduciendo al final me queda que x vale, ¿no? ¿Qué viene a ser x? Viene a ser la cantidad de máquinas que van a trabajar al 90%. ¿Cuál es la pregunta? Calcular cuántas máquinas con 90% de rendimiento. Entonces la respuesta es 9 máquinas, ¿no? Es decir, la alternativa C. ¿Ok? Muy bien. Listo. Un problema sencillo, ¿no? En el cual vamos aplicando ya todo lo visto anteriormente, ¿no? Muy bien. Entonces, cambiemos de pregunta, ¿sí? Y el cual, mira lo que dice, para pintar 15 metros cuadrados de superficie son necesarios 6 galones de pintura. Calcular cuántos galones serán necesarios para pintar 3 paredes cuadradas con 5 metros de lado de capa. Entonces, como me vale de pintar el problema, entonces la magnitud que voy a trabajar va a ser área, ¿no? Área en metros cuadrados versus número de galones. En 15 metros cuadrados utilizo 6 galones. Me estaba pidiendo calcular cuántos galones, ¿no? Serán necesarios para pintar 3 paredes cuadradas de 5 metros de lado. Entonces, como son paredes cuadradas, el área es lado al cuadrado y como son 3, multiplico por 3, ¿no? Ya sabemos que el área es directamente proporcional al número de galones, entonces el producto es cruzado, ¿no? Es decir, que 15 multiplicado por x es igual a 6 multiplicado por 75. Con ello tenemos que x vale 30. X viene a ser la cantidad de galones que voy a necesitar, por lo tanto la respuesta es 30 galones. La alternativa es la letra D. Es un problema mucho más rápido, mucho más sencillo. Bien, veamos el siguiente ejercicio. Ahora dice, ¿no? Con 24 carpinteros trabajando 9 horas al día, pueden construir e instalar una casa prefabricada en 30 días. Calcular qué tiempo se utilizará para hacer el mismo trabajo elaborando con el triple de carpinteros y trabajando 6 horas diarias. Bien, entonces, con la información brindada vamos a establecer lo siguiente. Estamos hablando de números carpinteros y tiempo, ¿no? 24 carpinteros, 9 horas al día en 30 días. Eso es lo que se espera, ¿no? 30 días, 9 horas. Pero ¿qué pasa si la cantidad de carpinteros se triplica? O sea, 3 por 24. El tiempo dice no sé cuántos días, pero voy a trabajar 6 horas diarias. Y el número de carpinteros y el tiempo, ¿cómo es? A más tiempo, a más carpintero, menos tiempo, ¿no? Entonces, son IP, productos horizontal. Y tenemos luego lo siguiente, ¿no? Tenemos que 24 por 27, perdón, 24 por 270 es igual a 72 por 6 por x, ¿no? Reduciendo ahí tenemos que x vale 15, ¿no? El valor de x es 15. Es x la cantidad de días, ¿no? Por lo tanto, la respuesta es 15, la alternativa es la letra D. Ok, muy bien. Pasemos, jovencitos, al siguiente ejercicio. Problema clásico en regla de 3, el cual dice lo siguiente, ¿no? Un grupo de 24 náufragos llega a una isla y tienen víveres para 40 días. Si luego de 13 días 6 náufragos fallecen, calcular cuántos días más podrán durar los víveres para los restos. ¿No? Bien, entonces hay diferentes formas quizás de plantear ese tipo de problemas, pero vamos a ver lo que se ha propuesto, ¿no? Bien, entonces aquí en ese problema voy a trabajar número de náufragos, número de días y número de víveres consumidos o parte de víveres consumidos. En 13 días, 24 de los náufragos, ¿cuántos víveres habrán consumido si es que se esperaba, ¿no? Que dure para 40 días, ¿no? Se esperaba que 24 náufragos tuvieran víveres para 40 días. Sin embargo, los víveres duraron solamente 13 días. Entonces, ¿qué parte de los víveres se han consumido? Se han consumido 13 cuarentavos del total de víveres. Entonces dice que después 6 náufragos fallecen. No sé cuántos días hay, o sea, son 18 náufragos, no conozco cuántos días, pero sí sé la parte que les falta por consumir, ¿no?
¿Ok? ¿Sí? Le falta consumir 27 centavos en los líquidos. Entonces, el número de náufragos, el número de días es IP, el número de días A, y bien consumidos es DP, ¿no? Y eso trabajamos la regla de 3. Tenemos lo siguiente, ¿no? 24 por 13 por 27 es igual a 18 por X por 13 ¿no? Simplificamos en ambos lados, reducimos y tenemos que el valor X es 36 y finalmente lo que vamos a hacer es encontrar la diferencia, ¿no? ¿Por qué? Porque me piden cuántos días más pueden durar. Entonces, ¿qué hago? Sumamos la cantidad de días que se han utilizado, se utilizaron 13, se utilizaron 36, la suma es 49. ¿Y cuántos días sobrepasan los 40 que se tenían pensados? En la diferencia, ¿no? O sea, hay que restar 9, por lo tanto la respuesta es 9 días, la alternativa es la letra E. ¿Ok? Sí, la letra E. Bien, veamos el siguiente ejercicio, ¿sí? Ok, el cual dice lo siguiente, ¿no? 9 máquinas trabajando 10 horas diarias durante 6 días pueden empaquetar 90.000 artículos. Si solo trabajaran 4 de esas máquinas, 2 horas diarias más durante 8 días, calcular cuántos artículos se podrían empaquetar. Bien, entonces con la información brindada, planteamos nuevamente el problema de esta manera, ¿no? Número de máquinas, número de artículos, tiempo. 9 máquinas, ¿no? En un tiempo de 6 días por 10 horas diarias, hacen 90 artículos. 4 máquinas, ¿no? A un ritmo de 8 días, donde las horas diarias aumentan en 2, dice 2 horas diarias más, ¿ok? Y no sé cuántos artículos voy a poder hacer, ¿no? Entonces, un número de máquinas es dp al número de artículos, el número de artículos es dp al tiempo. Entonces tendría de esta manera el diagrama de flechas, ¿no? Entonces luego diremos 9 por x por 60 igual a 4 por 9.000 por 96, ¿ok? Y tenemos que x es 64.000. X que viene a ser el número de artículos, por lo tanto la respuesta es 64.000 artículos, la letra D. ¿Sí? Sí, la letra D. Muy bien, jovencitos, entonces vamos a seguir, todavía quedan unos problemitas más, ¿no? Y me hablan ahora de pintar un cubo, ¿no? Y dice, por pintar un cubo me cobran $30. Calcular cuánto me cobra por pintar otro cubo cuyo volumen es 8 veces el volumen anterior, ¿no? Entonces aquí hay que comparar un poquito, ¿no? Por ejemplo, a ver, mira, voy a dibujar un cubo. Bueno, vamos a intentar dibujar un cubo. Ok, veamos aquí. Ok, vamos a salir exacto. Vamos a ponerlo más cuadrado. A ver, un momento. Vamos a ponerlo así. Vamos a intentar dibujar un cubo. Bien, ese es el primer cubo, ¿no? Y como yo quiero pintar, pues necesito el área, ¿no? Pero vamos a decir así. Vamos a decir que este lado es lado 1 y lo voy a llamar A. ¿Sí? Recordemos que en un cubo está formado por 6 cuadrados. Entonces, si yo voy a querer pintar, entonces el área, ¿no?, de uno de los lados se multiplica por 6, ¿no? Entonces, si hablamos de área, sería 6 veces a cuadrado. Y si hablamos de volumen, sería a cubo. ¿Sí? Ese es el caso ¿no?, del volumen, ¿no?, inicial, ¿no? O sea, el primer volumen, ¿no? Imaginemos que aumento el tamaño, ¿no? Aquí tengo otro cubo. Ok, ya. Sí, supongamos que ese es otro cubo. Eh, pero aquí vamos a decir que es lado 2. ¿Sí? Va a tener un área 2 y va a tener un volumen 2.
Dice el problema que el volumen es 8 veces el anterior, o sea, 8 veces el volumen 1. Es decir, esto es 8 veces al cubo, ¿no? Y lo que hacemos es esto, ¿no? He puesto los tres para que puedan ver lo siguiente. ¿Ok? Mira, eh, si el volumen es al cubo, ¿cómo calculo su lado? Sacando raíz cúbica, ¿cierto? Entonces, si el volumen aquí es 8 a cubo, ¿cuánto vale el lado? El lado sería 2a. Recordemos que para hallar el área, ¿no? Primero se eleva al cuadrado, ¿no? Y luego se multiplica por 6. Entonces aquí el área 2 sería, elevamos al cuadrado, y el elevar al cuadrado es 4 al cuadrado, ¿no? ¿No? Y multiplicado por 6, o sea, 24 al cuadrado. ¿Ok? ¿Y por qué es importante eso de aquí? Porque como se trata de pintar, y para pintar yo necesito el área, entonces, con qué magnitudes voy a trabajar? Voy a trabajar con el área 1 y voy a trabajar con el área 2. ¿Sí? Y voy a trabajar con el área 2. ¿No? Voy a trabajar con el área 2. Entonces vamos a anotarlo por aquí, ¿ok? Para que no se me pierda. Y voy a poner el área 1. ¿Ok? El área 1 hemos dicho que es 6 al cuadrado. ¿Ok? 6 al cuadrado. Y el área 2 es igual a 24 al cuadrado, ¿no? Vamos a ponerlo ahí grande para que se vea, ¿no? 24 al cuadrado. Bien, entonces borramos aquí rápidamente, ¿no? Y vamos a completar la información, ¿no? En el problema, ¿no? Ahí está, vamos borrando, ¿ok? Sí, vamos borrando, entonces con la información brindada, hablamos de área, hablamos de costo. Cuando el área es 6 al cuadrado, el costo es 30. Cuando el área es 6 por 4 al cuadrado, el costo es x, ¿no? Multiplicamos en ambos porque son directamente proporcionales, es decir, 6 al cuadrado por x igual 24 al cuadrado por 30, y en resumen tenemos x es 120. ¿Qué es x? El costo que nos están pidiendo, el costo, entonces, lo que me cobra, entonces la respuesta sería $120, la alternativa sería la letra A. ¿Ok? ¿Sí? Sería la letra A. Muy bien. Entonces, sigamos. ¿Ok? Y vamos al siguiente, el cual dice, ¿no? Dice así, ¿no? Con 36 obreros y 45% de eficiencia, planean hacer un trabajo de 30 días, de 8 horas diarias. Luego de 6 días se retiraron 10 obreros y 4 días más tarde se contratan X obreros de 90% de eficiencia que trabajarán 6 horas al día. Calcular X si el trabajo se economiza bien. Es aquí hay tres momentos, ¿no? Un momento inicial donde están trabajando todos, un momento donde se han retirado 10 obreros y un tercer momento donde trabajan con los que llegan, ¿no? Entonces, en este caso, lo conveniente es desarrollar el problema de la manera que se le va a mostrar, ¿no? Vamos a representar el trabajo de esta manera y lo vamos a dividir. Son tres momentos, ¿no? Momento uno, momento dos, y el tercer momento lo he subdividido en dos. Tampoco se trabajen por separado, sino como para que se pueda entender quizás un poquito mejor lo que va a ocurrir ahí. Pero ojo, son tres partes, ¿no? Parte uno, parte 2 y todo esto es parte 3. ¿Ok? Sí, solo que por comodidad, para que se pueda, digamos, visualizar un poquito algunas cosas, lo he subdividido en dos, ¿no? Pero ojo, vuelvo a repetir, ese es uno solo. Bien, entonces nosotros sabemos que el número de obreros sería como 36 por 45%. El problema nos da, ¿no? Nos da que hay 36 obreros de 45%. Nos habla de tiempo, 30 por 8, y que va de inicio a fin, ¿no? Bien, leemos ahí, por favor. ¿Por qué? Porque son
30 días y 8 horas diarias. ¿Sí? Eso es todo, ¿no? Información, si es que hubiera sido de inicio a fin. O sea, para cubrir toda la obra se necesita eso. ¿Sí? Para cubrir toda la obra. Sin embargo, vamos a ver lo que pasa primero, ¿no? Primero, ¿qué pasa? Primero están trabajando, en la primera parte están trabajando los 36 con el 45% ¿no? de eficiencia, pero van a trabajar tan solo 6 días, ¿no? Van a trabajar tan solo 6 días. Y, o sea, esos 36 obreros de 45% de eficiencia van a trabajar solo 6 días. ¿Ok? Aquí, 36 por 45% obreros, 6 días. 6 días por 8 horas de trabajo. ¿Ok? Ese es, digamos, el primer momento. El segundo momento, ok, vamos a poner aquí una línea para subdividirlo. En el segundo momento, ¿qué va a ocurrir? Ya no voy a tener 36, ¿por qué? Porque se van a retirar ¿cuántos obreros? Se están retirando 10. Entonces, si tenía 36 y se fueron 10, ¿cuántos quedan? Quedan 26 y como esos 26 eran del grupo que inició, mantienen la eficiencia. Salvo que el problema diga lo contrario, el problema no dice lo contrario, así que debe ser la misma eficiencia. Es decir, aquí tendría 26 con eficiencia, o sea, 26 por 45%, ¿no? Y si hablamos de días, ¿y cuántos días van a trabajar esos 26? Van a trabajar solo 4 días. O sea, solo los 26 van a trabajar 4 días. ¿Por qué solo 4 días? Porque luego de esos 4 días va a llegar un nuevo grupo, ¿no? Entonces, por eso es que se pone aquí 4 días y mantiene el mismo ritmo, 8 horas diarias, ¿no? Luego de eso, segundo problema, ¿ok? Luego de ese segundo problema, en el tiempo que es restante, obviamente, ¿no? La pregunta es ¿cuántos días van a transcurrir aquí? Y para responder a eso, podemos ir revisando cuántos días ya han ido pasando. Primero pasaron 6 y luego han pasado 4. En total, ¿cuánto tiempo ha pasado? En total pasó 10 días. ¿Cuántos días faltan para terminar todo? Pues va a faltar, si ya avanzó 10 y deben ser 30, van a faltar 20, ¿no? Van a faltar 20 días, ¿no? Sí, van a faltar 20 días. Entonces, en ese momento van a llegar obreros, pero ojo, los que estaban trabajando antes siguen trabajando. O sea, siguen trabajando los 26 obreros con 45% de eficiencia a un ritmo de 8 horas por día. Ellos siguen trabajando, todavía están, ¿no? En cambio, llega un nuevo grupo que también va a trabajar esta parte al mismo tiempo, pero lo estoy separando porque la eficiencia de ellos es diferente, ¿no? Aquí el problema dice, se contratan X obreros del 90%. No me está diciendo que la eficiencia de todos cambia el 90%. Solamente me está diciendo que los que llegan tienen esa eficiencia. Eso es la base. No 6 horas al día. Y lo demás es operativo, ¿no? Como esto representa todo el trabajo, ¿no? Y el trabajo aquí es el producto de ellos dos, ¿no? Y aquí son partes del trabajo, entonces la suma de las partes que me da el total, ¿no? Es decir, tendrías, ¿no? 240 por 16,2, ¿ok? Igual a 48 por 16,2 más 32 por 11,7 más 160 por 11,7 más 120 por 0,9x. ¿Ok? Bien, aquí están estos ¿no? Los valores, porque esto 16,2, 36 por 45% es 16,2, ¿no? Pero lo pueden comparar, lo pueden comprobar. Igual con los demás, reducimos un poquito. Tenemos esto, 3.888 igual 777,6 más 374,4 más 1.872, 108x. Reducimos un poquito más, 3.888 es igual a 324 más 108x.
¿Ok? Entonces, 864 es igual a 108x, es decir, ¿no? Que x vale 8, ¿no? Entonces, x es la cantidad de obreros. Entonces, ¿cuántos obreros se han contratado? Se han contratado 8 obreros. Por lo tanto, la respuesta es la letra B. No sé si hasta ahí no sé, ¿se entendió? Sí, hasta ahí. Ok, sí, entonces ahí sería el problema, ¿no? Ok, también podemos ver aquí luego el siguiente ejercicio. Ok, vamos a ponerlo. Dice, dos máquinas se demoran 4 horas, 30 minutos en inflar un globo esférico que tiene por radio 3 metros. Calcular cuánto tiempo necesitan 5 máquinas similares para inflar otro globo esférico cuyo radio es 6 metros. Entonces, como se trata, como el problema, lo que se tiene que hacer es inflar el globo. Ok, entonces, eso lo deberían saber del año pasado, pero no, o ya deberían tener conocimiento previo porque habla de inflar, ¿no? Habla de inflar un globo. Si habla de inflar un globo, lo que necesito conocer es el volumen. ¿Cómo se calcula el volumen, ¿no? De un globo esférico? A ver, el volumen de un globo esférico, ¿no? A ver, el volumen de un globo esférico, vamos a ponerlo por aquí, ¿no? El volumen de un globo esférico es igual a lo siguiente, ¿no? Es igual a 4 tercios pi por r al cubo, ¿no? Sí, 4 tercios pi por r al cubo, ¿no? Ese es el volumen de un globo esférico, ¿no? Entonces dice con dos máquinas me demoro 270, ¿no? ¿No? En minutos, porque son 4 horas 30 minutos, ¿no? Y el volumen, ¿no? Lo calculamos aquí, 4 pi tercios por 27. ¿Cuánto tiempo? 5 máquinas y sería el nuevo volumen, ¿no? Porque el radio es de 6 metros, ¿no? Compramos las magnitudes, volumen de IP a tiempo, IP a tiempo de IP a número de máquinas, ¿no? Hacemos el diagrama y operamos, ¿no? 4 tercios pi por 27 por x por 5 igual 4 pi tercios por 216 por 270 por 2. Simplificamos. Queda 5 por x igual 216 por 10 por 2, ¿no? Seguimos simplificando y tenemos que x es 864 minutos, ¿no? Porque el tiempo está aquí en minutos. Sin embargo, si vemos las respuestas, no están en minutos, dice horas y minutos, ¿no? Entonces, aquí lo que tengo que hacer es dividirlo, ¿no? Si es 4 en 360, usar una regla de conversión, y me va a quedar eso, ¿no? Que 864 minutos equivale a 14 horas con 24 minutos, por lo tanto, la respuesta es la letra D. Sí, ok, es la letra D. ¿No? Esa sería la respuesta para ese ejercicio. Ok, entonces acabamos, ¿no? Con ese ejercicio. Ok, sí, acabamos, ¿no? La presentación de los ejercicios del tema de regla de tres. ¿No? Muy bien, entonces eso es de todo. Nos vemos en una siguiente ocasión, en la siguiente clase del curso de aritmética, ¿no? Que tenga, ¿no? Un buen día. Nos vemos.